Ahora nos toca hablar de un tema que para mí resulta fascinante, el metamodelo. El metamodelo fue el primer modelo creado por Bandler y Grinder, como te mencionaba, desde la historia de la PNL. Bandler y Grinder estudian el trabajo de Fritz Perls y Virginia Satir y desarrollan, publican incluso en el libro La estructura de la magia, lo que sería el primer modelo de lo que posteriormente se llamó programación neurolingüística. Este metamodelo, o también considerado y llamado por algunos como el metamodelo lingüístico, básicamente en sus inicios tenía que ver con un conjunto de preguntas que realizaban estos terapeutas en su trabajo terapéutico. Entonces la principal aplicación al principio del metamodelo era efectivamente en un formato terapéutico, pero de ahí se extendió al mundo de los negocios y a cualquier otra aplicación que se pudo dar con lo que son estas preguntas o este modelo, este famoso metamodelo. Ahora, el metamodelo, y lo importante que tú debes de aprender, y por lo que estoy haciendo en este módulo, este primer video, es que el metamodelo ha sufrido una serie de variaciones y transformaciones a lo largo de los años. La versión clásica, o lo que yo llamo el metamodelo clásico, fue el que se publicó en la estructura de la magia 1 y 2 en ese mediados de la década de los 70s, 1975-76, si no me equivoco, que se publican ya estos libros, y empiezan a enseñarlo a sus discípulos, a sus alumnos, con una anécdota que resulta curiosa que comparte Terence McClendon en su libro NLP The Wild Days, es que la primera vez que enviaron a un grupo a explorar, a practicar con el metamodelo con sus conocidos, regresaron al día siguiente habiéndose peleado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque se la pasaban haciendo preguntas específicamente qué, específicamente cómo, específicamente cuándo, cómo sabes, según quién, todos, nunca, nadie. Y hacían preguntas que terminaron odiando a las demás personas. Aquí la primera enseñanza de la evolución y de la historia de la PNL. No se trata el metamodelo de lanzar preguntas por lanzar preguntas. No se trata de volverte molesto ante los demás. Se trata de una herramienta que debería de ayudarte a tener una mejor comunicación, que te debería de ayudar a poder tener un camino más fácil hacia la realización de tus objetivos. El metamodelo, en su versión clásica de mediados de los 70s hasta prácticamente mediados de los 80s, se mantuvo en su formato original, que vamos a explorar y que voy a describirte con más detalles explorando distintos patrones más adelante. Sin embargo, es importante que comprendas cómo fue transformándose y los motivos, al menos algunos de los que yo sé, detrás de esas transformaciones. Bandler y Grinder se separan a principios de los 80s, cada uno toma su propio camino, y John Grinder escribe un libro llamado Precision, ¿no? Precisión, con Michael McMaster. Y en ese libro empieza a plantear lo que incluso por años él terminó llamando el modelo de precisión. Este llamado modelo de precisión, que utiliza particularmente el aspecto del lingüístico, lo que es el metamodelo, sería considerado por nosotros, en este caso para esta formación, como sería la segunda versión del metamodelo. Es el metamodelo 2 o el metamodelo segunda generación. Aquí básicamente lo que hace Grinder es omitir una serie de patrones, es eliminarlos, borrarlos y quedarse solamente con 5 patrones lingüísticos, 5 preguntas, o de alguna forma 5 estructuras específicas para preguntar, que le parecieron que eran las más elegantes y las únicas necesarias para cumplir con los objetivos. Establecer un estado deseado, el estado actual, y cómo hacías las preguntas para llevar de uno al otro, y para particularmente establecer de forma muy específica lo que era el estado deseado o los objetivos. Para esta función de establecer objetivos y una dirección de alguna forma en la mente de las personas, el modelo de precisión puede ser muy valioso, y vamos a explorar más de esto un poquito más adelante. De hecho, en el segundo módulo nos meteremos a más detalle con este aspecto. Sin embargo, este modelo de precisión, que fue la segunda generación o la segunda versión del metamodelo, ya en sí misma tenía, para empezar, un punto importante a considerar, y es que los demás programadores neurolingüistas, empezando por Bandler y demás, no consideraban esta versión como una versión válida como tal, ¿no? Porque simplemente se redujeron una serie de patrones. Ahora, cuando digo simplemente, no es demeritando el trabajo que se hizo, es la percepción que tenían algunos de ellos. Y metamodelo, segunda versión o modelo de precisión, fue un modelo que ha seguido enseñando a lo largo de los años John Grinder, que incluso luego le agregó algunos otros aspectos que llamó también el paquete lingüístico. Pero en el modelo de precisión o metamodelo 2, básicamente lo que termina reduciéndose es el número de patrones lingüísticos
y el foco de atención, en mi opinión, y esto ya es mi opinión, que resulta muy valioso para este modelo en particular, es cuando se trata de especificar objetivos o hacia dónde nos dirigimos. Ahí a mediados de los 80 empieza a surgir también algo en el campamento de Bandler, y cuando digo el campamento es porque se crearon como campamentos, como divisiones en ese tiempo, y Bandler empieza a trabajar, primero que nada, ya para ese tiempo estaba dándole mucha importancia a un patrón lingüístico que en sus inicios en el metamodelo clásico no tenía mucha relevancia o mucha importancia, que eran las presuposiciones. Las presuposiciones entre todos los patrones lingüísticos quedaron ahí escondidas en un patrón, y la mayoría de escuelas que enseñan el metamodelo en su versión clásica ni siquiera se meten a gran profundidad en el tema de presuposiciones. Para Bandler empezaron a ser muy importantes las presuposiciones, en parte porque empezó a intrigarse y a estudiar en esa época el tema de la pragmática, esta área de la lingüística que en aquellos tiempos era más un área oscura, la llamaban incluso de broma Eric Robbie y otros en ese tiempo, era como el África central, era como meterse a las selvas de África porque era un área desconocida incluso para el hombre. Y en ese sentido, eso que era la pragmática empezaba a abordar muchos temas como las presuposiciones, y para Bandler empezó a tener importancia. Bueno, lo importante para nosotros es de que empezó cada vez a darle más relevancia a las presuposiciones y le empezó a dar un orden diferente a la forma de preguntar, como estaban descritas originalmente en la estructura de la magia, que no era necesariamente la secuencia a la que había que seguir, pero sí lo que muchas personas aprendieron casi como una secuencia a seguir. Empezaba más desde especificar información. Para Bandler, en lo que se convirtió al poco tiempo en el metamodelo 3, conocido por algunos como metamodelo 3, pero por muy pocos, la mayoría no saben de estas distintas versiones. Bandler nada más habla del metamodelo simplemente que ha venido evolucionando, pero esta tercera versión, este metamodelo 3, primero que nada ponía hasta arriba en su tabla jerárquica las presuposiciones. Primero que nada detectar las presuposiciones en el discurso de la otra persona para saber qué desafiar de acuerdo a estas presuposiciones. Y de ahí se empieza a desarrollar, se empieza a crear ciertas ideas. Eric Robbie trabaja en un artículo que llamó el principio ordenador del metamodelo, The Ordering Principle, y este artículo plantea la importancia de la secuencia que Bandler estaba proponiendo para el metamodelo, y que digo estaba, en realidad lo sigue haciendo en la actualidad, pero esta secuencia también agrega algo que no existía originalmente en el metamodelo, que ya es más una especie de metodología, una especie de secuencia sistemática de cómo realizar una serie de preguntas para llegar a un resultado. Pero aquí también hay un punto importante, ya desde el punto de vista de Bandler, para ese momento el metamodelo se utilizaba mucho para transformar lo que las personas pensaban, para transformar sus creencias, para transformar su visión del mundo. Transformarla, en algunas ocasiones era enriquecerla simplemente, en otras ocasiones es desafiar, romper la idea de la persona y cambiarla por otra más. Ahí, en esos mismos tiempos, surgen los patrones de Slide of Mouth, que tenían mucho que ver con el trabajo de George Polya, patrones de inferencia plausible, que Bandler también estaba interesado en ese tiempo, y que Robert Dilts observa en Bandler y de alguna forma expresa o codifica en su libro Slide of Mouth, traducido como El poder de la palabra al castellano. Este no es metamodelo, o al menos no en ese tiempo, y nunca se ha considerado como tal, pero tiene mucho que ver con esta función del metamodelo que Bandler ya le daba desde ese tiempo, que era la función de transformar lo que la persona pensaba, lo que la persona decía. Ya no nada más era recolectar información. Quizá no fui suficientemente explícito en ese sentido. El metamodelo original, con todos estos elementos de específicamente qué, específicamente cómo y demás, tenía mucho la finalidad de recolectar información, de recuperar lo que llamaban la estructura profunda. Cuando nace el metamodelo en los 70s, se basan mucho en la teoría lingüística que en ese tiempo manejaba Noam Chomsky. Como ya te había yo dicho, Chomsky una gran influencia particularmente en John Grinder, y en ese tiempo tenía una teoría en donde planteaba que existe una estructura profunda, que es lo que está en nuestra mente, la representación mental de lo que vamos a decir, la estructura superficial, que es las palabras que empleamos, y esa estructura profunda, por cierto, es producto viene de una experiencia, pero nunca es la totalidad
realidad, no es la experiencia, es solamente una representación de la experiencia. El metamodelo originalmente pretendía hacer preguntas que reconstruyeran la estructura profunda, que recolectaran la información que estaba presente en la mente de la persona y que no había expresado, que no había dicho. Entonces una persona decía nadie me quiere, se partía de asumir que la persona sabía en su mente que sí hay quien lo quisieran, y entonces al preguntar nadie, la persona debía de buscar en su estructura profunda y decir, bueno, sí, A, B y C me quieren. Con el tiempo Bandler se dio cuenta que no siempre es así y que las preguntas no solamente recuperan información, sino también la generan. Que si tú le pides a alguien que piense en algo, le haces una pregunta, a veces aunque no lo haya pensado, lo va a tener que pensar y va a tener que generar una respuesta. Entonces para Bandler ya no nada más el metamodelo podía recuperar una estructura profunda, sino en muchas ocasiones más que recuperarla era producirla, incluso generarla. Y entonces le empieza a dar un cambio, un twist al metamodelo para utilizarlo transformacional, para crear cambios, para construir realidades, para construir mapas en la mente de la persona. Este metamodelo 3 tiene no solamente este principio ordenador, que como lo llamó Eric Roby, no solamente esta secuencia de patrones que pueden ser más aplicables para crear un cambio, sino también ya, como decía yo, le da una gran importancia, un gran peso al tema de las presuposiciones. No se queda ahí. En el 88, Richard Bandler, entre medio broma, en una de las formaciones, expresa y claramente hace notar que en alguna de sus intervenciones dice: yo utilizo el metamodelo y el modelo Milton simultáneamente. Esto abre la puerta a lo que se convirtió en, para algunos de nosotros lo denominamos ya el metamodelo 4. ¿Por qué metamodelo 4? Eric Roby lo llegó a llamar metamodelo constructivo, aunque lo ha enseñado poco al respecto, pero es un metamodelo que construye realidades. Si bien en el 3 ya estaba esto en la cabeza de Bandler y ya se hacía, todavía se preguntaba en función de lo que se había dicho. La persona presuponía ciertas cosas o decía algo y se hacía la pregunta en función de eso que dijo la persona o eso que estaba presupuesto en el enunciado de la persona, buscando esa transformación. Para una versión 4, como Bandler la mencionó en su momento, en realidad ya no importaba qué dijo la persona, sino importa qué es lo que queremos producir en la mente de la persona, y podíamos aplicar cualquiera de las preguntas del metamodelo a cualquier enunciado dicho por cualquier persona. Ahí también ya empiezan a entrar otros factores, ya no solamente esa cuestión, ya se empieza también a jugar, a coquetear con una idea que he escuchado más explícitamente del mismo Eric Roby, de Michael Breen, otro entrenador de habla inglesa, también, bueno, por parte de Bandler, aunque con otras palabras, que es esta idea de que el metamodelo te puede llevar hacia adentro del modelo, o te puede llevar hacia afuera, te puede llevar al interior de lo que está, o te puede llevar hacia afuera. Esto ya estaba presente desde el primer metamodelo en uno solo de los patrones, como vas a aprender un poco más adelante, pero cuando una persona decía no puedo, se le podía preguntar, ya sea qué te lo impide, que lo lleva al interior de su modelo a que te describa qué impide que la persona sea capaz de hacerlo, o cómo sería si pudieras, que invita a la persona a ir hacia afuera, a generar una respuesta de algo que no había considerado hasta ese momento. Ojo, insisto, en el metamodelo clásico se pensaba que en su interior sí existía ya esa respuesta. Ya para el metamodelo 3 y la versión 4, que es de la que estoy hablando, ya se toma en cuenta esto como estoy generando algo, estoy invitando a la persona a construir algo que no existía en ese momento en su mente. Entonces ya se empieza a jugar con el metamodelo como una herramienta de doble función, en donde las preguntas pueden llevarte a construir representaciones mentales. Cada pregunta ya no tiene que estar ligada forzosamente a lo que se dijo, sino hacia dónde queremos llevar a la persona, y obviamente de alguna forma que suene o que enlace y sea relevante con lo que la persona está diciendo o lo que ha estado presuponiendo. Porque una presuposición no es lo que dijo, sino lo que tiene que ser cierto para lo que se dijo tenga sentido en la mente de la persona. No es que sea cierto en el universo, la presuposición es lo que tiene que ser cierto en la mente de quien dijo algo para que lo que dijo tenga sentido, tenga validez, etc. Y entonces ahí está la versión a la metamodelo 4. De ahí hay algunos otros elementos que podríamos explorar más a detalle más adelante, pero que ahorita no son tan relevantes. Eso se fue dando, insisto, hacia casi finales ya de los 80s, principios de los 90 se va dando toda esta nueva idea.
Hay una versión que llamo yo el Metamodelo 5, que enseñamos simplemente nosotros, que lo he venido yo trabajando, con Omar Fuentes he hecho también algunas cosas, donde hacemos lo mismo, pulimos todo este aspecto hacia adentro y hacia afuera con el metamodelo, como cada pregunta en todos los patrones del metamodelo se puede ir hacia el interior o hacia el exterior, hacia recolectar información de lo que la persona piensa o hacia que construya algo que no ha pensado. Se complementa ya con lo que era no la versión original de Slide of Mouth, sino con una versión corregida por nuestra parte. A lo mejor suena presuntuoso decir que corregida, pero una versión distinta que hemos llamado patrones de habilidad lógico-lingüística, donde además ya introducimos un elemento adicional, ya no nada más presuposiciones, sino también lo que serían las premisas explícitas y las premisas implícitas también en un argumento cuando las personas están hablando. Y podemos cuestionar en ese sentido y en esa dirección. Y nos vamos metiendo más a fondo y utilizando más este metamodelo como una herramienta transformadora, como una herramienta de cambio, además de que todavía se puede utilizar para recolectar información, pero ya va tomando más tintes distintos. Hemos probado y jugado un poco con las preguntas relacionadas con metaprogramas y demás, y esta ya es una versión mucho más reciente en los últimos años, esto ya entre el 2008, 2009 a la fecha, que se ha venido trabajando con esta versión, y Omar ha empezado a tener sus propias ideas, yo las mías, en cuanto a que no hemos pasado tanto tiempo juntos últimamente, pero hemos tenido este trabajo en evolución. Aquí en el ABC de la PNL te vamos a enseñar sobre el modelo de precisión, que tiene una utilidad muy valiosa, y un metamodelo 3 que tiene ya también esta función transformacional que proponía Bandler. ¿Por qué estas versiones en el ABC de la PNL? Porque todavía son las más comprensibles y las que no requieren tanta habilidad y destreza ya desarrollada para aplicarlo, sino todavía puede aplicarse en función de lo que la persona dice. En los ejercicios que te voy a dar muchas frases por escrito, y donde tú vas a poder trabajar con esas frases sin necesidad de ser tan artístico. No quiere decir que esté mal, y pretendo grabar en el futuro todo un producto en función del metamodelo para los que quieren perfeccionar esa habilidad, pero por lo pronto es a que supieras cómo se ha ido evolucionando el metamodelo. Hay algunas otras ideas por ahí en el mercado, y estoy seguro que algunas serán buenas. Las que yo conozco básicamente se resumirían en estas 5 versiones del metamodelo, y es importante comprender que finalmente lo que vas a hacer, lo que vamos a lograr al final del día, es hacer que tú puedas tanto recolectar información como transformar lo que otra persona está pensando. ¿Qué tiene que ver este tema con estrategias? Si empezamos hablando de que todo en PNL se relaciona con estrategias, es que si vamos a recolectar la información, vamos a modelar una estrategia o vamos a identificar simplemente cómo es una estrategia, vamos a estar utilizando muchas preguntas del modelo de precisión, muchas preguntas del metamodelo como tal. Cuando queremos transformar algo, los criterios que la persona tiene para empezar algo, para terminarlo, a veces la herramienta más valiosa que tendremos son las preguntas del metamodelo. Entonces el metamodelo no está necesariamente dentro de las estrategias, sino es la herramienta que utilizamos para obtener la estrategia o para transformarla. Y de ahí entra toda esta relación. Ahora, no solamente será en ese sentido, vamos a aprender, también obviamente la persona expresa patrones lingüísticos como parte de una estrategia en muchas ocasiones, que no son estrictamente el metamodelo, sino son patrones lingüísticos que con el metamodelo podemos identificar o podemos desafiar. De eso se trata el metamodelo en su versión, en la parte esta de la evolución a lo largo de los años, y ya con esto te di entrada a algunos temas importantes que vamos a estar explorando en este módulo, y que exploraremos también algunos de ellos más adelante en el siguiente módulo, y en otras formaciones podríamos profundizar aún más, porque hay tanto que trabajar. Cuando hablamos de preparación verbal, el diplomado que hemos realizado en persona, pero que estamos preparando en línea, Omar Fuentes y yo, estamos hablando de días y días de formación, estamos hablando de un diplomado de 50 semanas, todo sobre el lenguaje. Entonces hay tanto que explorar en este tema. Vamos a quedarnos con las bases, vamos a empezar con el ABC de la PNL y esta parte que tiene que ver con el metamodelo.